El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21. Este género no sale sino con ayuno y oración. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, del verso 14 en adelante. Amén. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pueden sentarse, hermanos. Las palabras que titulan nuestro mensaje de hoy, este género no sale sino con oración y ayuno, fueron pronunciadas por Jesús mismo. Son palabras verdaderamente impactantes, fáciles de grabar en nuestra memoria. Jesucristo pronuncia estas palabras en un momento muy difícil para sus discípulos. Un momento muy difícil porque un padre afligido, en busca de su ayuda, había traído a su hijo a los discípulos. Los demonios atormentaban al hijo de aquel hombre y angustiado lo había traído a los discípulos para que lo liberaran. Pero ellos no habían podido hacer gran cosa. No habían podido hacer prácticamente nada. En el desarrollo del pasaje, nosotros nos damos cuenta de que una vez que el Señor ha liberado al joven, los discípulos buscan al Señor aparte y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este joven? Y el Señor les dice: por vuestra incredulidad. Y entonces pronuncia esas palabras: este género no sale con oración, sino con oración y ayuno. La gran pregunta aquí, hermanos, es: ¿a qué género se refería el Señor? ¿De qué estaba hablando Jesucristo cuando dice: este género no sale sino con oración y ayuno? En primer lugar, hermanos, seguramente no hablaba del demonio. Es lo que la mayoría de nosotros entendemos cuando leemos este pasaje. Y lo entendemos así porque cada vez que el demonio aparece en una escritura, él captura nuestra atención, captura nuestra mente, se vuelve el centro de todo. En cuanto leemos que aquel joven era atormentado por un demonio, ya no vemos otra cosa sino el demonio. Ya no vemos a nadie sino el demonio. Sin embargo, si leemos con cuidado y despacio este pasaje, nos daremos cuenta de que cuando el Señor pronuncia estas palabras en cuestión, es decir, este género no sale sino con ayuno y oración, el demonio ya ha salido del muchacho. El joven ya es libre y seguramente le ha sido entregado a su padre, quien felizmente lo lleva de regreso a su casa.
sano y libre. Por lo tanto, las palabras del Señor no tienen que ver con los demonios. Ciertamente, hermanos, se necesita oración y ayuno para orar en un acto de liberación cuando hay personas endemoniadas. Es mejor orar y ayunar para enfrentar un ministerio como ese. Pero Jesús no habla de eso en este pasaje. ¿De qué habla entonces el Señor? ¿A qué se refiere con esas palabras? Este género no sale sino con ayuno y oración. Habla del género de la incredulidad. Género es sinónimo, hermanos, de tipo o de clase. Por ejemplo, en nuestro hablar cotidiano nosotros decimos este género de males o este tipo de males, este género de cosas o este tipo de cosas. Es aquí donde nace la confusión. Pensamos que Jesús está diciendo este género de demonios o este tipo de demonios no salen sino con oración y ayuno. Pero leyendo con cuidado el pasaje, nos damos cuenta de que el Señor responde con estas palabras a la pregunta de los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les responde: por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad. Y este género no sale sino con oración y ayuno. El género del que habla el Señor es la incredulidad de sus propios discípulos. Esto queda confirmado en el verso 17. Cuando aquel hombre se acerca a Jesús y le dice: he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido hacer nada, el Señor dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Esto nos aclara a nosotros una cosa muy importante en este pasaje, hermanos. El centro de la enseñanza de este pasaje no son los demonios, es la incredulidad. Este es el problema en este pasaje. El demonio no, el demonio ya salió. El Señor molesto le dicen: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Tráiganmelo aquí, dice el Señor. Lo reprende y queda libre. Se acabó. Pero el problema en verdad, el verdadero problema de este pasaje sigue vigente: la incredulidad de los discípulos. Las palabras de Jesús son una reprensión directa a los discípulos que ya debían haber hecho crecer su fe, pues el maestro pronto los iba a abandonar porque iba a ser crucificado y se iba a apartar de esta tierra. Por eso el Señor les dice: ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Creen que estaré para siempre? No, yo tengo que irme y ustedes ya deberían de tener una fe suficiente para creer que en mi nombre pueden echar fuera a los demonios. El maestro reclama la incredulidad de sus propios discípulos, su incapacidad de ayudar a aquel muchacho porque eran incrédulos. Esto para nosotros es importante porque nos demuestra que aún un creyente puede albergar incredulidad en su corazón. Aún una persona que le sirve al Señor puede albergar incredulidad en su corazón. Y para sacar esa incredulidad de su corazón, tiene que orar y ayunar, porque ese género solo sale con oración y ayuno. Amén. A eso se está refiriendo el Señor. La segunda cosa de la que está hablando este pasaje es de que nuestra fe se fortalece con la oración y el ayuno. Los discípulos necesitaban orar y ayunar si querían enfrentar exitosamente a los demonios. Seguramente ellos creían que eran creyentes y eso era suficiente para enfrentar cualquier situación. Ellos creían que eran discípulos del Señor y eso era suficiente para enfrentar cualquier situación. Al fin y al cabo, andaban con el Maestro, eran sus discípulos,
La gente le reconocía aquella posición y los apreciaban y los respetaban porque eran los discípulos de Jesús. Precisamente por eso aquel padre afligido había corrido a ellos. Por eso aquel padre afligido lo había traído a los discípulos, pensando seguramente, estos son los que andan con Jesús. Estos son los discípulos del Maestro. Estos tienen que saber qué es lo que hay que hacer en esta situación de mi hijo. Por eso había venido a ellos. Sin embargo, todo aquello fue un fracaso. La gente los apreciaba, la gente los respetaba como discípulos de Jesús. Y en aquella condición de discípulos de Jesús, ellos pensaban que ya todo estaba hecho, que ya tenían todo lo necesario para enfrentar cualquier situación. Aquel muchacho endemoniado les demostró que no era cierto eso que ellos pensaban. Precisamente, hermanos, al leer el pasaje nos damos cuenta que para los discípulos mismos fue una sorpresa no poder liberar a aquel joven. Por eso se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos? Es decir, ellos no pueden explicarse por qué ellos no pudieron liberar a aquel joven. Yo creo que los discípulos pensaban, somos los discípulos del Maestro, por lo tanto podemos hacer esto y cualquier otra cosa más. Pero la experiencia les había demostrado que no. Sorprendidos por su fracaso, se acercan al Maestro. Y con toda franqueza, eso hay que reconocérselo a los discípulos, porque son sinceros reconociendo que no pudieron. Y le dicen al Señor, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Eran los discípulos, cumplían muchas funciones en el ministerio del Señor, habrían alcanzado grandes victorias en su lucha por extender el reino de los cielos, pero con todo y eso había incredulidad en sus corazones. ¿En qué sentido habría incredulidad en el corazón de los discípulos? Eran incrédulos porque creían que con solo pronunciar el nombre de Cristo y reprender al demonio, éste iba a salir. Eran incrédulos porque, pienso yo, que estos hombres creían que con solamente decir en el nombre de Cristo Jesús, te echo fuera, iba a salir. Ellos creían, hermanos, que con solo pronunciar el nombre de Cristo era suficiente para que los demonios salieran. Aquella experiencia les demostró que no. Que el nombre de Cristo no es un amuleto. Que el nombre de Cristo no es una fórmula mágica. Que el nombre de Cristo tiene poder cuando hay fe en el corazón del que lo pronuncia. Cuando el que pronuncia el nombre de Cristo cree firmemente, con toda convicción, que Cristo Jesús puede liberar, que Cristo Jesús puede sanar, que Cristo Jesús puede transformar la vida de una persona, entonces el nombre de Cristo tiene poder para dar victoria. Pero si hay incredulidad en el corazón, las cosas son diferentes. ¿Qué pasaría si nosotros oráramos por una necesidad nuestra o de otra persona y pensáramos en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, a ver si quiere el Señor? En el nombre de Cristo Jesús, a ver si responde. En el nombre de Cristo Jesús, a lo mejor funciona. Hay incredulidad en nuestro corazón en el sentido de que todavía no estamos convencidos plenamente que el nombre de Cristo tiene poder para hacer las obras del Señor. Hay incredulidad en nuestro corazón en el sentido de que todavía no estamos seguros de que Cristo realmente pueda hacer la obra que nosotros estamos reclamando. Eran incrédulos porque creían también más en ellos que en el Señor. Por eso el Señor les dice, tienen que orar y ayunar para que salga de ustedes esa incredulidad.
Para eso les está diciendo el Señor, este género de incredulidad que hay en sus corazones no sale sino con ayuno y con oración. Para eso tienen que ayunar, para eso tienen que orar, para que la incredulidad se vaya de ustedes, para que la incredulidad salga de sus corazones. Esto es importante para nosotros porque al igual que los discípulos, muchos creyentes podemos enfrentar el problema de la incredulidad y quizá ni lo sabemos ni lo sospechamos. Nosotros podemos ver disminuidas nuestras capacidades para actuar en el nombre de Cristo porque nuestra fe se puede debilitar. El gran obstáculo que muchas veces imposibilita que veamos la poderosa mano de Dios obrando en nuestra vida es la incredulidad. Y ese género solo sale con oración y ayuno. El creyente se debilita en la fe, creyendo que solo hay que ayunar y orar para echar fuera a los demonios. Lo cierto es que hay que orar y ayunar para echar fuera la incredulidad, para que cuando llegue el momento de reprender a aquel demonio, tengamos la fe segura, firme, cierta, indudable de que Cristo Jesús tiene poder para echar fuera a los demonios. Porque los demonios salen solamente si el que pronuncia el nombre de Cristo lo cree con fe. Si cree verdaderamente que Cristo es poderoso para liberar a una persona que se encuentre en aquella condición, aquello va a suceder. La fe fortalecida hará capaz al que ora y ayuna de creer firmemente en las promesas del Señor, de no tener duda de que aquello va a acontecer. Esa persona verá el poder de Dios obrando grandes cosas en su vida. Esa persona verá el poder de Dios magnificándose sobre un enemigo por poderoso que sea. Con una fe fortalecida, no dudaremos de que Cristo puede romper las cadenas, puede echar fuera la enfermedad, puede vencer enemigos que nos superan en fuerza. Con fe, Él lo puede todo. Y nosotros lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Pero cuando hay incredulidad, las cosas no van a resultar. La incredulidad puede estar presente en nuestros corazones, aunque seamos discípulos del Señor, aunque estemos sirviendo en la obra del Señor, aunque tengamos años de ser creyentes. Puede haber incredulidad en el sentido de que no estamos seguros de que Dios es poderoso para hacer su obra en la vida de cualquier persona. Y vencer esa incredulidad no es solo cuestión de nuestra voluntad. Nuestra voluntad va a contribuir. Va a contribuir mucho el que nosotros decidamos un día y digamos, voy a creer en el Señor. Pero no todo es voluntad. Es necesario, según esta escritura, ayunar y orar para que finalmente se vaya esa incredulidad de nuestro corazón. Antes, hermanos, de reclamar una victoria en Cristo Jesús, antes de proclamar una victoria de Cristo Jesús en nuestra vida, tenemos que orar y ayunar para que cuando llegue el momento de decir en el nombre de Cristo Jesús, nuestra fe esté fortalecida. No haya duda en nuestro corazón y entonces eso desatará el poder del nombre de Cristo en nuestra vida. El nombre de Cristo no es una varita mágica. Que el nombre de Cristo sea efectivo en nuestra vida depende de nuestra fe. Si nuestra fe es firme, si nuestra fe está fortalecida, el nombre de Cristo será poderoso. El nombre de Cristo desatará el poder y la gloria del Señor en nuestra vida y vamos a ver la victoria que andamos buscando.
En conclusión, hermanos, ciertamente se necesita orar y ayunar para echar fuera a los demonios, pero se necesita porque los demonios son un género de mal que solo salen si existe fe en el corazón de aquel que ministra el nombre de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos ayunar y orar para que la incredulidad se vaya de nosotros, para que cuando ministremos el nombre de Cristo ante una circunstancia cualquiera, no haya duda de que Cristo es poderoso para responder a nuestra súplica, para ministrar a nuestra necesidad, para proveer lo que nosotros necesitamos. Oremos y ayunemos para que nuestra fe sea fortalecida. Acuérdense de aquel padre, otro padre que aparece en los evangelios, que lleva también a su hijo enfermo y el Señor le dice, si crees, puedo sanarlo. Él le dice, ayuda a mi fe. Qué interesantes son esas palabras en este tema que estamos discutiendo. Ayuda a mi fe. Es un padre que está reconociendo que su fe está débil y le dice al Señor, ayuda a mi fe. Esto es lo que nosotros necesitamos a veces reconocer, que nuestra fe se puede haber debilitado porque estamos tan ocupados en las situaciones de la vida que nuestra fe va perdiendo fuerza, que nuestra fe va perdiendo certeza. Por eso, según este pasaje, necesitamos orar y ayunar. No es cuestión de demonios, el demonio está vencido. Es cuestión de incredulidad. Y la oración y el ayuno son el gran recurso que tenemos para vencer la incredulidad que siempre puede aparecer en nuestro corazón. Oremos y ayunemos para que nuestra fe se fortalezca y entonces veremos al Señor triunfante en todo su plan para nuestra vida. Vamos a orar.